La almirante Sarah Chen estaba en el puente de su nave y observaba las estrellas. Llevaba 15 años haciendo esto, desde que la Tierra se unió al Consejo Galáctico. En aquel entonces, era solo la comandante Chen, joven y emocionada por conocer alienígenas de otros mundos. Ahora, era más vieja y más sabia. Sabía que el espacio era grande y estaba lleno de peligros, pero también sabía que los humanos eran buenos para resolver problemas. Por eso el Consejo los había querido en primer lugar. Sarah recordaba el día en que todo cambió. Tenía 25 años y trabajaba en una pequeña nave de investigación. La Tierra acababa de hacer contacto con los Borak, una raza de seres cristalinos que vivían en mundos fríos. Los Borak fueron los primeros alienígenas que los humanos habían conocido. Al principio, todos estaban asustados. Las naves Borak eran enormes y estaban hechas de una especie de cristal viviente que podía repararse a sí mismo. Sus armas podían convertir planetas enteros en cristal. Pero los Borak no estaban aquí para luchar. Estaban aquí para hablar. La reunión tuvo lugar en la luna de la Tierra. Sarah estaba allí como oficial subalterna, observando desde el fondo de la sala. Vio al embajador Borak, un ser que parecía un diamante andante del tamaño de una persona. Hablaba en tonos musicales que las computadoras tenían que traducir. Su especie es joven, dijo el Borak, pero son prometedores. Tienen algo que no hemos visto en mucho tiempo. El embajador humano, un anciano llamado director Williams, preguntó qué era. «Ustedes crean la paz a partir de la guerra», respondió el Borak. «Su mundo tiene muchos grupos diferentes de personas. Lucharon entre sí durante miles de años, pero ahora trabajan juntos. Esto es raro en la galaxia». Ese fue el comienzo. Los Borak presentaron a los humanos a otras razas alienígenas. El colectivo Aeteran, seres hechos de gas y energía que vivían en el espacio entre las estrellas. Los Nexari, criaturas mitad máquina y mitad vivas que podían vivir para siempre moviendo sus mentes a nuevos cuerpos. Cada raza era más antigua que la humanidad por millones de años. Cada una tenía tecnología que parecía magia a los ojos humanos. Pero los humanos tenían algo que ellos no tenían. Los humanos podían unir a los enemigos y convertirlos en amigos. Sarah aprendió esta lección muchas veces a lo largo de los años. Vio a diplomáticos humanos resolver guerras que habían durado siglos. Vio a ingenieros humanos solucionar problemas que los científicos alienígenas decían que no podían arreglarse. Vio a comerciantes humanos hacer tratos que ayudaban a todos a enriquecerse. La galaxia era un lugar grande con miles de razas diferentes. La mayoría de ellas no confiaban entre sí. Algunas habían estado luchando durante tanto tiempo que olvidaron porque comenzó la guerra. Otras eran tan diferentes que ni siquiera podían hablar entre ellas. Pero los humanos eran buenos para entender diferentes puntos de vista. Podían ver lo que cada lado quería y encontrar formas de dárselo. Eran pacientes, inteligentes y estaban dispuestos a probar cosas nuevas. El Consejo Galáctico había existido durante 50.000 años. Se suponía que debía mantener la paz entre las razas. Vada lo sumo solo intentaba evitar que las guerras se extendieran. La paz real era rara. Entonces llegaron los humanos y todo cambió. La primera gran misión de Sarah fue ayudar a poner fin a una guerra entre los Keltor y los Bas. Los Keltor eran criaturas parecidas a pájaros que vivían en ciudades celestes de planetas gigantes gaseosos. Los Bas eran un pueblo submarino que vivía en los océanos de mundos acuáticos. Habían estado luchando por los derechos mineros en un sistema con ambos tipos de planetas. El Consejo había intentado resolver este problema durante 300 años. Cada lado afirmaba que todo el sistema les pertenecía. Ninguno quería compartir. El equipo de Sarah pasó 6 meses estudiando el problema. Descubrieron que los Keltor necesitaban un cierto tipo de cristal que crecía en los fondos oceánicos. Los Bas necesitaban un gas que los Keltor producían como desecho de sus ciudades. La solución fue simple una vez que la vieron. Los Keltor podían construir sus ciudades celestes sobre los océanos Bas. Los Keltor obtendrían sus cristales a través de contratos mineros con los Bas. Los Bas obtendrían el gas que necesitaban de las ciudades Keltor. Ambas partes ganarían más dinero que nunca. Llevó otro año resolver todos los detalles, pero al final, la guerra se detuvo. Los Keltor y los Bas se convirtieron en socios comerciales. Incluso comenzaron a construir colonias mixtas donde ambas razas podían vivir juntas. Historias como estas se extendieron por toda la galaxia. Otras razas comenzaron a pedir ayuda humana con sus problemas. El Consejo comenzó a enviar diplomáticos humanos a cada conflicto importante. Sarah fue ascendida una y otra vez.
Comandó naves más grandes y lideró misiones más importantes. Vio cómo las colonias humanas se extendían a docenas de sistemas estelares. Cada nuevo mundo era diferente, pero los humanos aprendieron a vivir en todos ellos. El mundo desértico de Catra, donde los humanos aprendieron a cultivar en la arena usando agua de ríos subterráneos. La luna helada de Puerto Escarcha, donde los humanos construyeron ciudades bajo la superficie congelada y extrajeron metales raros del núcleo. El planeta boscoso de Nuevo Jardín, donde los humanos trabajaron con los alienígenas nativos parecidos a plantas para cultivar alimentos que pudieran alimentar a ambas razas. Cada colonia fue un éxito. Cada mundo se volvió más rico y seguro con los humanos viviendo allí. El Consejo elogiaba el don de la humanidad para ser amigos de los enemigos. Pero no todos estaban contentos con el éxito humano. Sara comenzó a notar pequeñas cosas al principio. Retrasos en los envíos de suministros a las colonias humanas. Problemas técnicos con las redes de comunicación del Consejo cuando los humanos intentaban usarlas. Invitaciones a reuniones que llegaban demasiado tarde para que los humanos asistieran. Luego estaban los susurros. Otras razas hablando en voz baja cuando pensaban que ningún humano estaba escuchando. Palabras como demasiado rápido y demasiados y no es natural. Sara llevó sus preocupaciones al director Williams, quien ahora era el jefe de todos los esfuerzos diplomáticos humanos. Ahora era un anciano con el pelo canoso y los ojos cansados. Yo también lo he notado, dijo. Algunas de las razas más antiguas se están poniendo nerviosas por nosotros. Creen que estamos creciendo demasiado rápido. ¿Lo estamos?, preguntó Sara. William sonrió con tristeza. Estamos haciendo exactamente lo que siempre hemos hecho. Vemos problemas y los solucionamos. Conocemos gente nueva e intentamos ser amigos. Pero quizás ese sea el problema. Sara no lo entendió al principio. Entonces Williams explicó. La galaxia ha sido la misma durante miles de años. Las mismas razas en los mismos lugares, librando las mismas guerras. Todos conocían su lugar. Luego aparecimos y empezamos a cambiar las cosas. Sara pensó en esto. Era cierto que dondequiera que iban los humanos, las cosas mejoraban, pero también se volvían diferentes. Viejos enemigos se hacían amigos. Se abrían nuevas rutas comerciales. La tecnología mejoraba más rápido. Quizás a algunas razas les gustaban las cosas como estaban antes. Williams envió a Sara a una nueva misión. Su trabajo era visitar los principales mundos del Consejo y escuchar. Se suponía que debía averiguar lo que las otras razas realmente pensaban de la humanidad. Lo que aprendió la asustó. A los Borak les preocupaba que los humanos se estuvieran expandiendo demasiado rápido. Tenían reglas sobre la rapidez con la que las nuevas razas podían crecer. Los humanos estaban rompiendo esas reglas. Al colectivo Aeteran le preocupaba la tecnología humana. Los humanos aprendían demasiado rápido y mejoraban las cosas demasiado. Esto alteraba el equilibrio de poder en la galaxia. Los Nexari eran los más preocupados de todos. Habían sido la raza más nueva en el Consejo durante 10.000 años. Ahora los humanos estaban asumiendo ese papel. Peor aún, los humanos se estaban volviendo más influyentes en solo 15 años de lo que los Nexari lo habían sido en 10.000. Sara informó a Williams. Él escuchó todo lo que ella había aprendido. Luego se sentó en silencio durante un largo rato. ¿Qué hacemos?, preguntó Sara. Seguimos siendo humanos, dijo Williams. No podemos cambiar lo que somos, y no deberíamos tener que hacerlo. Pero Sara podía ver la preocupación en sus ojos. Podía sentir que algo se estaba gestando en la galaxia a su alrededor, algo que se sentía como una tormenta que se avecinaba. El mensaje llegó un martes normal por la mañana. La almirante Sarachen estaba tomando café en su oficina cuando su asistente le trajo el cristal de datos dorado que significaba un asunto oficial del Consejo. El mensaje era del propio presidente del Consejo, un antiguo Aeteran llamado Viento entre Estrellas. La voz era como música cuando la computadora la tradujo al habla humana. Saludos, almirante Chen y todos los representantes de la humanidad. El Consejo desea honrar a su especie por 15 años de servicio sobresaliente a la paz galáctica. Invitamos a toda su flota diplomática a la Central Galáctica para una gran celebración. Este será un evento histórico que la galaxia recordará para siempre. Sara leyó el mensaje 3 veces. Sonaba maravilloso, pero algo se sentía mal. No podía decir que le molestaba exactamente. La invitación pedía que todas las naves diplomáticas humanas vinieran al mundo principal del Consejo. Los 127 navíos, todos los diplomáticos, científicos y expertos culturales humanos importantes.
la flor innata de la civilización humana en el espacio. Sara llamó al director Williams. Él estaba emocionado por la invitación. Esto es por lo que hemos trabajado, dijo. La aceptación total en la comunidad galáctica. Nos van a dar algún tipo de premio. ¿Por qué quieren todas las naves?, preguntó Sara. No serían suficientes unos pocos representantes. Williams se rió. Sara, te preocupas demasiado. Estas son buenas noticias. El Consejo quiere mostrar a toda la galaxia cuánto valoran a la humanidad. Pero las preocupaciones de Sara crecieron cuando comenzó a prepararse para el viaje. Normalmente, los eventos de consejo se planeaban con meses de antelación. Este estaba programado para la próxima semana. Eso era muy rápido para el consejo, que generalmente se movía lentamente en todo. Trató de contactar a las colonias humanas para informarles que la flota diplomática estaría fuera. La mitad de los canales de comunicación estaban caídos por mantenimiento de rutina. Los otros tenían retrasos y estática extraños. En la Tierra, el doctor Marcus Webb estaba teniendo problemas similares. Dirigía la iniciativa de defensa teórica, un pequeño grupo de investigación que estudiaba amenazas potenciales para la humanidad. La mayoría de la gente pensaba que su trabajo era innecesario. Los humanos habían estado seguros en el espacio del Consejo durante 15 años, pero Webb había sido un soldado antes de convertirse en científico. Sabía que la paz podía terminar rápidamente si no estabas preparado. Sus sensores estaban detectando extrañas lecturas de energía desde el espacio profundo. Naves moviéndose en patrones que no coincidían con las rutas comerciales normales. Comunicaciones que usaban viejos códigos militares de razas que se suponía que estaban en paz. Webb intentó contactar al almirante Chen, pero su nave ya estaba viajando a la central galáctica. Envió mensajes a otros líderes humanos, pero la mayoría de ellos estaban ocupados preparándose para la celebración. Solo unas pocas personas escucharon sus advertencias. La capitana María Santos, que comandaba la estación de defensa en Nuevo Jardín, el comandante James Park, que lideraba las naves de patrulla alrededor de la Tierra, un puñado de otros que recordaban que el espacio podía ser peligroso. Webb les dijo que estuvieran listos para cualquier cosa. No podía decir qué podría pasar, pero todos sus instintos le decían que se avecinaban problemas. La flota diplomática humana se reunió en el borde del espacio del Consejo. 127 naves que transportaban a lo mejor y más brillante de la humanidad. Científicos que habían desvelado los secretos de la tecnología alienígena. Diplomáticos que habían puesto fin a guerras que duraron siglos. Artistas, maestros e ingenieros que habían construido puentes entre mundos. La almirante Chen estaba en el puente de su nave insignia, la Antea Harmony. Observó a las otras naves tomar sus posiciones para el salto a la central galáctica. Cada navío representaba años de esfuerzo y logros humanos. La Harmony transportaba la mejor colección de arte de la Tierra, incluyendo pinturas y música de todas las culturas humanas. La nave de investigación Einstein tenía a bordo a los mejores científicos humanos de la galaxia. La nave de intercambio cultural Unity albergaba a maestros y diplomáticos que habían aprendido docenas de idiomas alienígenas. Si algo le sucediera a esta flota, la humanidad perdería a sus viajeros espaciales más experimentados. Pero Sara apartó ese pensamiento. Estaba siendo paranoica. El Consejo había protegido a la humanidad durante 15 años. Eran amigos. La flota saltó al hiperespacio junta. Tardarían 3 días en llegar a la central galáctica. Sara pasó el tiempo revisando archivos sobre el Consejo y su historia. Quería entender por qué los estaban honrando. Lo que encontró la preocupó más, no menos. El Consejo había celebrado a otras razas antes, generalmente cuando esas razas habían alcanzado algún límite en su crecimiento. La celebración de los Nexari ocurrió cuando acordaron dejar de expandir su territorio. La celebración de los Borak llegó después de que renunciaron a sus armas más poderosas. ¿Estaban celebrando a la humanidad por algo a lo que habían accedido a renunciar? Sara no recordaba haber hecho tal acuerdo. Al tercer día, la flota salió del hiperespacio en el borde del sistema de la central galáctica. Sara esperaba ver un sistema estelar normal con las hermosas ciudades de cristal del Consejo orbitando el mundo principal. En cambio, vio una trampa. En el momento en que aparecieron las naves humanas, sus motores de hiperespacio se apagaron. Algún tipo de campo de energía estaba bloqueando su capacidad para saltar lejos. Las alarmas comenzaron a sonar en todos los puentes. «Almirante», gritó su oficial de comunicaciones, «estoy detectando firmas de energía masivas en todo el sistema. Hay naves escondidas en el cinturón de asteroides».
La sangre de Sara celó. ¿Cuántas naves? Cientos, señora. Quizás miles. Todas las principales razas de consejo están representadas. La trampa había sido planeada perfectamente. La flota humana estaba dispersa después de su salto, no lista para la batalla. Sus naves estaban diseñadas para la diplomacia y la exploración, no para la guerra. La mayoría solo tenían armas ligeras para protegerse de los piratas. Sara abrió un canal de comunicación a todas las naves humanas. Aquí la almirante Chen. Todas las naves, a puestos de combate, prepárense para una posible acción hostil. Antes de que pudiera decir más, la flota del Consejo atacó. Las naves de cristal Borak aparecieron primero, sus armas convirtiendo el propio espacio en cuchillas cortantes. Los seres de energía Aeteran golpearon como relámpagos, fluyendo por el espacio más rápido de lo que los sensores humanos podían rastrear. Las máquinas de guerra Nexari, mitad vivas y mitad mecánicas, se abalanzaron sobre la flota humana como insectos enfurecidos. El ataque fue abrumador. Las naves humanas intentaron defenderse, pero estaban superadas en número 50-1. La Antea Einstein explotó en el primer minuto, llevándose consigo a los mejores científicos de la Tierra. La nave de intercambio cultural Unity duró más, pero Sara la vio desmoronarse bajo fuego concentrado. Su propia nave tembló cuando las armas enemigas golpearon el casco. Las luces parpadearon y las alarmas gritaron advertencias sobre brechas en el casco y sistemas fallando. «Almirante», gritó su oficial táctico, «los Nexari están interfiriendo nuestras comunicaciones. Apenas puedo contactar a las otras naves». Sara sabía que la batalla estaba perdida. La pregunta ahora era si alguien podría escapar para advertir a la Tierra. Activó el sistema de transmisión de emergencia, enviando un mensaje hacia el espacio humano en todas las frecuencias. Las naves de consejo probablemente lo interceptarían, pero quizás algo llegaría. Aquí la almirante Chen a todas las colonias humanas y al comando de la Tierra. El consejo nos ha traicionado. Esto fue una trampa. Están destruyendo la flota diplomática. Nos equivocamos al confiar en ellos. Planearon esto desde el principio. El fuego enemigo alcanzó el reactor principal de la Harmony. La nave comenzó a morir a su alrededor. Sara siguió hablando incluso mientras las explosiones sacudían el puente. Recuerden lo que construimos en la oscuridad entre las estrellas. Recuerden los lugares ocultos. No confíen en el consejo. Nos temen porque somos diferentes, porque cambiamos las cosas, porque hacemos la galaxia mejor. El sistema de comunicación falló. La última visión de Sara fue la de la flota del Consejo dispersándose para cazar a las pocas naves humanas que aún huían. Algunas cápsulas de escape habían logrado salir, pero no muchas. Mientras el puente de la Harmony se llenaba de humo, Sara pensó en la Tierra, en su hogar y su familia, en todas las colonias humanas que probablemente estaban siendo atacadas en ese mismo momento. El Consejo pensó que habían ganado al destruir la flota diplomática de la humanidad. Pensaron que cortar la cabeza mataría al cuerpo. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. A través de la galaxia, las colonias humanas recibieron fragmentos del mensaje final de la almirante Chen. Las palabras estaban rotas y no eran claras, pero el significado era obvio. Los mayores amigos de la Tierra se habían convertido en sus enemigos más mortales. En la Tierra, el Dr. Webb vio llegar las señales de emergencia. Sus peores temores se habían hecho realidad. La guerra llegaba a la humanidad, la quisieran o no, pero Webb se había estado preparando para este día durante 15 años. En los espacios oscuros entre las estrellas, en astilleros ocultos y estaciones de investigación secretas, la humanidad había construido algo que el Consejo no conocía. Habían construido una flota de guerra, y ahora era el momento de usarla. La noticia golpeó a la Tierra como un golpe físico. El Dr. Marcus Webb estaba en el centro de comando de emergencia, viendo los informes llegar de todo el espacio humano. La almirante Chen estaba muerta. Toda la flota diplomática fue destruida y las naves de guerra del Consejo se dirigían hacia las colonias humanas. Los primeros ataques llegaron a las pocas horas de la emboscada en la central galáctica. La colonia minera de hielo en Puerto Escarcha se silenció primero. Luego, el mundo agrícola de Nuevo Jardín dejó de transmitir. Uno por uno, los asentamientos humanos en toda la galaxia comenzaron a desaparecer de las redes de comunicación. Webb se había estado preparando para este momento durante 15 años, pero aún así se sintió mal al verlo suceder. No eran objetivos militares. Eran colonias pacíficas llenas de familias y niños. «Señor», llamó su asistente.
Estamos recibiendo transmisiones dispersas de las colonias bajo ataque. Las flotas de consejo exigen la rendición inmediata. ¿Alguno de ellos se está rindiendo?, preguntó Webb. No, señor. Todas las colonias están contraatacando. Webb asintió sombríamente. Eso era exactamente lo que esperaba de los humanos. Puede que no fueran soldados, pero no se irían en silencio a la oscuridad. Active protocolo apagón, ordenó. Envíe los códigos de activación a todas las instalaciones ocultas. Es hora de despertar a la flota. A través del espacio humano, operaciones mineras y estaciones de investigación aparentemente normales recibieron el mensaje codificado de Webb. En el cinturón de asteroides alrededor de la Tierra, lo que parecía una simple plataforma minera de repente comenzó a abrirse como una flor gigante. Dentro había un astillero que había estado construyendo naves de guerra en secreto durante más de una década. Instalaciones similares se activaron en todo el territorio humano. Un relé de comunicaciones cerca de Próxima Centauri se reveló como una instalación de prueba de armas. Una estación de investigación agrícola en Wolf 359 era en realidad una base de entrenamiento para pilotos de combate durante 15 años. Mientras la humanidad había desempeñado el papel de diplomáticos pacíficos, también se habían estado preparando silenciosamente para la guerra. No porque quisieran luchar, sino porque entendían que el espacio era peligroso y la paz era frágil. Webb había aprendido esta lección como un joven soldado durante las guerras de recursos en la Tierra. La paz era maravillosa, pero solo duraba si eras lo suficientemente fuerte como para defenderla. Los astilleros ocultos comenzaron a lanzar naves que el Consejo nunca había visto antes. No eran naves de exploración o cruceros diplomáticos. Eran naves de guerra diseñadas con un solo propósito: luchar y ganar contra números superiores. La Anteprometeo desencadenado era la nave más grande de la flota secreta. Webb la había diseñado él mismo, incorporando tecnología robada o intercambiada de docenas de razas alienígenas. Era su obra maestra y su nave de mando. Pero la flota oculta no se trataba solo de grandes naves y armas poderosas. Webb había aprendido estudiando a cada raza de consejo durante 15 años. Conocía sus fortalezas y debilidades. Sabía cómo luchaban y cómo pensaban. Lo más importante, sabía que nunca antes se habían enfrentado a un enemigo como la humanidad. Las razas de consejo eran viejas y estaban ancladas en sus costumbres. Libraban las mismas batallas usando las mismas tácticas durante miles de años. Su tecnología era avanzada pero predecible. Sus estrategias eran complejas pero rígidas. Los humanos eran diferentes. Se adaptaban, improvisaban, aprendían de cada lucha y volvían más fuertes. El primer objetivo de Webb fue la flota Borak que atacaba Nuevo Jardín. Los seres de cristal eran luchadores metódicos a los que les gustaba abrumar a los enemigos con una potencia de fuego superior. Esperaban que los humanos huyeran o murieran rápidamente. En cambio, encontraron algo imposible. La capitana Elena Rodríguez comandaba la defensa humana de Nuevo Jardín. Solo tenía 12 naves contra una flota Borak de 200. Según toda lógica, debería haber sido destruida en minutos. Pero Rodríguez había estado estudiando las tácticas Borak durante años. Sabía que les gustaba formar patrones geométricos que maximizaban su potencia de fuego. También sabía que tenían problemas para adaptarse cuando esos patrones se rompían. Sus naves atacaron como un enjambre de insectos furiosos, golpeando la formación Borak desde todas las direcciones a la vez. Cuando las naves de cristal intentaron reformar sus patrones, los humanos ya se habían movido para atacar desde otro lugar. El comandante Borak, cantor cristalino de la verdad final, observaba confundido cómo su flota superior luchaba contra la pequeña fuerza humana. Cada vez que pensaba que los había acorralado, se escapaban y atacaban desde un ángulo inesperado. ¿Cómo se mueven tan rápido?, le preguntó a su oficial táctico. Desconocido, líder de la flota. Sus naves parecen estar usando algún tipo de sistema de propulsión mejorado que no hemos visto antes. Lo que los Borak no entendían era que las naves humanas estaban diseñadas de manera diferente desde el principio. Mientras que las razas alienígenas construían naves especializadas para roles específicos, los humanos construían naves que podían cambiar su función según fuera necesario. Un carguero podía convertirse en un caza. Un buque de investigación podía convertirse en un bombardero. Un transporte podía transformarse en un centro de mando. Esta flexibilidad provenía de la experiencia humana en la Tierra. Durante siglos, los marineros humanos habían aprendido a usar cualquier barco que tuvieran para cualquier trabajo que fuera necesario. Esa tradición continuó en el espacio.
Rodríguez mantuvo ocupados a los Borak mientras los civiles humanos evacuaban Nuevo Jardín. Cada minuto que resistía significaba que más familias podían escapar a refugios ocultos en el sistema exterior. Pero el verdadero mensaje se estaba enviando al Consejo. Los humanos no serían una presa fácil. Batallas similares estaban ocurriendo en todo el espacio humano. En Puerto Escarcha, el comandante James Kim usó los túneles subterráneos de la luna de hielo para esconder sus naves, y luego emergió para atacar a la flota Nexari cuando menos lo esperaban. En el mundo desértico de Katara, la capitana Sarah Akefer convirtió las tormentas de arena del planeta en armas, usándolas para cegar los sensores enemigos mientras sus naves atacaban. El Consejo había esperado victorias rápidas contra colonias humanas dispersas. En cambio, se encontraron luchando en docenas de pequeñas guerras contra un enemigo que se negaba a seguir las reglas. Incluso cuando las colonias humanas finalmente fueron abrumadas, hicieron que el Consejo pagara un alto precio. Los colonos lucharon hasta la última persona, ganando tiempo para que sus familias escaparan y enviando información valiosa de vuelta a la Tierra. Webb observaba los informes desde su centro de mando y se sentía orgulloso de su gente. Estaban demostrando que los humanos no podían ser conquistados fácilmente, pero también sabía que esto era solo el principio. El Consejo se adaptaría a las tácticas humanas eventualmente. Tenían números y tecnologías superiores. La única forma en que la humanidad podía ganar era cambiar la naturaleza de la lucha misma. Señor, llamó su oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo un mensaje del Consejo. ¿Quieren hablar? Webb casi se ríe. Póngalos en pantalla. La imagen que apareció en su pantalla fue la de Viento entre Estrellas, el presidente del Consejo Aeteran. El ser de energía parpadeaba con lo que Webb había aprendido que era ira. Doctor Webb, su resistencia es inútil. Hemos destruido su flota diplomática y estamos eliminando sistemáticamente sus colonias. Ríndase ahora y permitiremos que su especie sobreviva como una raza cliente. No, dijo Webb simplemente. No pueden ganar esta guerra. Lo superamos en número 1000-1. Nuestra tecnología es superior. Sus colonias dispersas no pueden hacer frente a nuestras flotas combinadas. Webb sonrió fríamente. Probablemente tengas razón, pero cometieron un error. ¿Qué error?, demandó Viento entre Estrellas. Nos enseñaron demasiado. Durante 15 años vivimos entre ustedes. Aprendimos sus idiomas, estudiamos su tecnología, entendimos sus culturas. Sabemos exactamente cómo piensan y luchan. Webb hizo una pausa, dejando que eso se asimilara. Pero ustedes nunca intentaron entendernos de verdad. Nos vieron como primitivos útiles que podían ayudarlos a resolver problemas. Nunca preguntaron por qué éramos tan buenos creando la paz a partir de la guerra. Nunca se preguntaron qué tuvimos que superar para unir nuestro propio mundo. Viento entre Estrellas parpadeó con incertidumbre. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que eligieron una pelea con la especie equivocada. Pasamos miles de años aprendiendo a matarnos eficientemente. Luego pasamos más tiempo aprendiendo a dejar de matarnos. Ahora nos han dado una razón para recordar esas viejas lecciones. Webb cortó la transmisión y se dirigió a sus comandantes de flota. Envíen un mensaje a todas las fuerzas humanas. Se acabó la conversación. Muéstrenles lo que sucede cuando traicionan a la humanidad. A través de la galaxia, la flota de guerra oculta comenzó a moverse. Naves que habían sido construidas en secreto emergieron de sus escondites en campos de asteroides y atmósferas de gigantes gaseosos. Armas que habían sido probadas en la oscuridad entre las estrellas se encendieron por primera vez. El Consejo estaba a punto de aprender que la mayor fortaleza de la humanidad no era su habilidad para hacer la paz, era su habilidad para hacer la guerra. El almirante de flota 07 Prime de los Nexari sintió algo que nunca antes había experimentado: miedo. El híbrido máquina biológico estaba en el puente de su nave insignia, procesando informes que no tenían sentido lógico. 3 grupos de batalla Nexari habían desaparecido en la última semana. No destruidos, desaparecidos. En un momento estaban allí en los sensores. Al siguiente, espacio vacío, sin escombros, sin firmas de energía, sin llamadas de socorro. Era como si nunca hubieran existido. Muéstrame las grabaciones tácticas de nuevo, ordenó 07 Prime. La pantalla holográfica mostró los últimos momentos del grupo de batalla 7. 12 cruceros pesados y sus naves de escolta se movían a través del espacio normal cerca de la colonia humana de Estación Kepler. Los sensores no mostraban nada inusual en el área. Entonces la realidad pareció parpadear.
Por solo un instante, la pantalla mostró algo imposible. Naves que existían en múltiples lugares al mismo tiempo. Armas que disparaban hacia atrás en el tiempo. Patrones de energía que dolía mirar directamente. Cuando el parpadeo terminó, el grupo de batalla 7 había desaparecido. Análisis, exigió 07 Prime. Tecnología desconocida, respondió su oficial científico. Las lecturas de energía no coinciden con nada en nuestras bases de datos. Los humanos parecen haber desarrollado alguna forma de manipulación dimensional. 07 Prime había librado guerras durante más de 3000 años. Había visto todo tipo de armas y tácticas que la galaxia podía producir. Esto era algo completamente nuevo. La primera pista de lo que la humanidad había construido provino de una nave Borak dañada que apenas escapó de un encuentro con la flota humana. El informe de los seres de cristal era casi incoherente por el terror. Existen en los espacios entre los espacios, transmitió el cantor cristalino de las notas rotas. Sus naves entran y salen de nuestra realidad. Les disparamos con nuestras armas más fuertes, pero la energía los atravesó como si fueran fantasmas. ¿Cuántas naves los atacaron?, preguntó 07 Prime. Una sola nave humana destruyó la mitad de mi flota y dañó el resto. Se movía como una sombra líquida, atacando desde ángulos imposibles. Nuestros sensores no podían rastrearla correctamente. 07 Prime procesó esta información. Una nave humana contra 50 naves Borak. Las matemáticas estaban mal, pero la evidencia era clara. La verdad se hizo evidente cuando la flota de guerra humana finalmente se reveló en una batalla abierta. El objetivo era la Puerta Nexus, un bastión del Consejo fuertemente fortificado que protegía una de las principales rutas de hiperespacio. 07 Prime comandaba la defensa personalmente. 200 naves de Consejo de 5 razas diferentes, incluida su propia nave insignia, el Motor Eterno. Era la flota más poderosa jamás reunida contra la humanidad. Los humanos enviaron 12 naves. El primer pensamiento de 07 Prime fue que se trataba de otro ataque de distracción. La verdadera flota humana debía estar atacando en otro lugar, mientras estas pocas naves se sacrificaban como distracción. Entonces comenzó la batalla y 07 Prime se dio cuenta de que la verdad era mucho peor. Las naves humanas no se comportaban como naves normales. Se movían por el espacio de maneras que violaban todas las leyes de la física. 07 Prime lo entendió. Existían en múltiples dimensiones simultáneamente, atacando desde ángulos que no deberían existir. La nave humana líder transmitió un mensaje antes de que comenzara la lucha. Un rostro humano apareció en la pantalla, más viejo de lo que 07 Prime recordaba de los registros diplomáticos. Era el Dr. Marcus Webb, pero cambiado de alguna manera. Mejorado. Soy el Dr. Webb, al mando del anteprometeo desencadenado. Tienen 15 minutos para rendirse y retirarse de este sistema. 07 Prime casi se ríe. Tienes 12 naves contra mis 200. El resultado es obvio. La expresión de Webb no cambió. Sí, lo es, pero no de la manera que crees. Las naves humanas atacaron sin más advertencia. 07 Prime observó con creciente horror cómo su flota superior era destruida sistemáticamente. Las naves humanas parecían aprender de cada disparo que se les hacía. Su blindaje se adaptaba a cada tipo de arma, volviéndose más fuerte con cada golpe. Cuando los sortadores de cristal Borak golpeaban una nave humana, el blindaje absorbía la energía y la usaba para alimentar los escudos defensivos. Cuando los seres de energía Aeteran intentaban poseer naves humanas, encontraban sistemas electrónicos que volvían su propio poder contra ellos. Cuando las armas de virus Nexar intentaban corromper las computadoras humanas, se encontraban con inteligencias artificiales que no solo resistían el ataque, sino que aprendían a usar los virus como armas. Pero lo más aterrador no era la tecnología, era la forma en que los humanos luchaban. Cada nave humana transmitía los nombres y rostros de las personas muertas en la traición del Consejo. Pronunciaban las últimas palabras de la almirante Chen y los otros diplomáticos que habían muerto confiando en la amistad del Consejo. Compartían los últimos mensajes de los colonos que habían sido asesinados por el crimen de ser diferentes. «¿Recuerdan a María Santos?», dijo un capitán humano mientras su nave destruía un crucero Borak. Tenía 8 años cuando la mataron en Nuevo Jardín. Quería ser maestra. «¿Recuerdan al director Williams?», agregó otro humano, apuntando a las propias naves de escolta de 07 Prime. Pasó 30 años haciendo la paz entre sus razas. Lo asesinaron por intentar hacer la galaxia mejor.
07 Prime intentó bloquear las transmisiones, pero las señales humanas atravesaban todas las frecuencias de interferencia. Su tripulación se vio obligada a escuchar una lista interminable de nombres. Miles de humanos que habían muerto creyendo que el Consejo eran sus amigos. El efecto psicológico fue devastador. Las tripulaciones del Consejo comenzaron a cometer errores, dudando en momentos cruciales. Algunas naves incluso dejaron de disparar por completo, sus tripulaciones abrumadas por la culpa. 07 Prime se dio cuenta de que esto era deliberado. Los humanos no solo estaban librando una batalla militar, estaban librando una guerra por el alma de la galaxia misma. Todas las naves, mantengan la disciplina de fuego, transmitió 07 Prime. Ignoren la propaganda humana. Concéntrense en los objetivos tácticos. Pero ya era demasiado tarde. La tecnología humana era demasiado avanzada. Sus tácticas, demasiado flexibles. Su guerra psicológica, demasiado efectiva. Una por una, las naves de Consejo se silenciaron. El motor eterno fue la última nave que quedó. 07 Prime estaba solo en su puente. El resto de su tripulación, muertos o incapacitados. Los sistemas de la nave estaban fallando, sus armas agotadas. La Prometeo desencadenado apareció directamente frente a ella, emergiendo de lo que parecía espacio vacío. De cerca, 07 Prime pudo ver la verdad imposible. La nave humana existía en al menos 4 dimensiones. Simultáneamente, partes de ella parpadeaban dentro y fuera de la realidad visible. El rostro del Dr. Webb apareció de nuevo en la pantalla principal. Pero ahora, 07 Prime podía ver que era más que humano. Sus ojos contenían profundidades que hablaban de una inteligencia mejorada y una conciencia expandida. Llevaba dentro de sí los recuerdos y experiencias de todos los que habían muerto en la traición del Consejo. Quería saber qué es verdaderamente la humanidad, dijo Webb en voz baja. Somos la especie que pasó 10.000 años aprendiendo a matarse entre sí, para luego aprender a detenerse. Somos la gente que puede crear la paz a partir de la guerra y amigos a partir de los enemigos. Pero también somos los hijos de la Tierra, donde solo los adaptables sobreviven. 07 Prime intentó hablar, pero sus circuitos de voz estaban dañados. Webb continuó. Nos vieron como primitivos útiles. Nunca preguntaron en qué tuvimos que convertirnos para unir un mundo lleno de depredadores. Nunca se preguntaron qué tecnologías podríamos desarrollar para sobrevivir en el entorno más peligroso de la galaxia. ¿Qué entorno? Logró preguntar 07 Prime. Los unos a los otros, respondió Webb. Durante miles de años, los humanos fuimos la mayor amenaza de los demás. Aprendimos a ser creativos, adaptables e impredecibles porque nuestra supervivencia dependía de ello. Aprendimos a construir armas que podían matar cualquier cosa y defensas que podían detener cualquier cosa. Webb hizo una pausa y 07 Prime vio algo parecido a la tristeza en sus rasgos mejorados. Luego aprendimos algo aún más importante. Aprendimos cuándo no usar esas habilidades. Elegimos ser constructores en lugar de destructores, maestros en lugar de conquistadores. Les ofrecimos nuestra amistad y nuestra ayuda, y la desecharon porque tenían miedo de en lo que podríamos convertirnos. La transmisión terminó. La Prometeo desencadenado comenzó a alejarse de la nave Nexari lisiada. 07 Prime se dio cuenta de que Webb lo estaba dejando vivir. El humano podría haber destruido el motor eterno fácilmente, pero eligió no hacerlo. Fue un mensaje más aterrador que cualquier arma. La humanidad no luchaba para destruir al Consejo, luchaba para reemplazarlo. Mientras 07 Prime flotaba en su nave dañada, viendo a la flota humana desaparecer en las sombras dimensionales, comprendió la verdadera magnitud del error del Consejo. Habían traicionado a la única especie en la galaxia capaz de unir a todas las demás. Habían convertido a los mejores amigos de la humanidad en sus enemigos más peligrosos. Y ahora los humanos venían por la propia central galáctica. El mensaje que 07 Prime envió al Consejo fue simple. No estamos luchando una guerra. Nos están enseñando una lección. Y el maestro está muy decepcionado con nosotros. Las cámaras de Consejo en la central galáctica nunca habían visto tanto pánico. Representantes de docenas de razas llenaban la gran sala de cristal, sus voces mezclándose en un caos de miedo y confusión. Los informes seguían llegando de toda la galaxia. Las flotas humanas estaban obteniendo victorias imposibles. Las fortalezas del Consejo caían una por una. Viento entre estrellas, el presidente del Consejo Aeteran, parpadeaba con energía desesperada mientras intentaba mantener el orden.
Los otros líderes del Consejo, el cantor cristalino de la verdad final por los Borak, el almirante de flota 07 Prime por los Nexari, todos habían regresado con el mismo mensaje. La humanidad no solo estaba ganando la guerra, estaban reescribiendo las reglas de la guerra misma. Aparecen y desaparecen como fantasmas, cantó el representante Borak en armónicos de terror. Nuestras armas más fuertes los atraviesan sin causar daño. Su tecnología se adapta a todo lo que usamos contra ellos, agregó 07 Prime con su voz mecánica. Esto no es mera superioridad tecnológica. Han evolucionado más allá de nuestra comprensión. Cada nave humana lucha con el conocimiento y la experiencia de toda su especie. ¿Cómo es eso posible?, demandó el representante Keltor, con las plumas erizadas de ansiedad. No lo sabemos, admitió 07 Prime. Pero su líder, este Dr. Webb, ya no es del todo humano. Se ha convertido en otra cosa, algo que lleva los recuerdos de todos los que matamos. Viento entre estrellas pulsó con energía frustrada. El Consejo había gobernado la galaxia durante 50.000 años. Habían enfrentado rebeliones antes, aplastado a especies advenedizas, mantenido el orden a través de tecnología y números superiores, pero nunca se habían enfrentado a nada como la humanidad. Activen el convertidor estelar, anunció Viento entre estrellas. La cámara se quedó en silencio. El convertidor estelar era el arma definitiva del Consejo. Construido en secreto durante milenios, podía convertir una estrella en un rayo de energía dirigido capaz de esterilizar sectores enteros del espacio. Nunca se había usado, pero su existencia era la garantía final de poder del Consejo. Si no podemos derrotar a la humanidad convencionalmente, los destruiremos por completo. Y si eso significa destruirnos a nosotros mismos y a la mitad de la galaxia en el proceso, que así sea. Los otros miembros del Consejo protestaron, pero Viento entre estrellas no escuchó. El arma comenzó a cargarse en lo profundo del núcleo de la estrella de la central galáctica. Tardaría horas en alcanzar la máxima potencia, pero una vez activada, nada en la galaxia podría detenerla. Fue entonces cuando llegó la flota humana. El Dr. Marcus Webb estaba en el puente de la Prometeo desencadenado y observaba cómo la central galáctica se hacía más grande en la pantalla principal. El planeta donde la humanidad había sido bienvenida por primera vez a la civilización galáctica 15 años atrás. El lugar donde el almirante Chen y tantos otros habían muerto creyendo que estaban entre amigos. Webb ya no era del todo el hombre que había sido. El proceso de mejora lo había cambiado, expandiendo su conciencia para llevar los recuerdos y experiencias de cada humano que había muerto en la traición del Consejo. Recordaba a María Santos, la niña de 8 años que quería ser maestra. Recordaba al director Williams, que pasó su vida construyendo puentes entre especies. Recordaba las últimas palabras del almirante Chen sobre construir en la oscuridad entre las estrellas. Todos ellos vivían dentro de la hora, y sus voces guiaban sus acciones. La flota humana que se acercaba a la central galáctica era diferente a todo lo que la galaxia había visto. Naves que existían en múltiples dimensiones simultáneamente. Armas que podían alcanzar hacia atrás en el tiempo. Defensas que se fortalecían con cada ataque. Pero el arma más grande de Webb no era tecnológica. Era el peso de la justicia misma. «Abran un canal con el Consejo», ordenó. La respuesta llegó de inmediato. Viento entre estrellas apareció en la pantalla, su forma de energía crepitando con desafío desesperado. «Dr. Webb, ha venido a morir en el corazón de la civilización galáctica». «He venido a salvarla», respondió Webb con calma. «¿De ustedes?» «Imposible. Hemos activado el convertidor estelar. En 2 horas, todo este sistema se convertirá en un arma capaz de destruir todo en un radio de 50 años luz. No puede detenerlo». La expresión de Webb no cambió. «Tienes razón. No puedo detenerlo, pero puedo contenerlo». La batalla por la central galáctica comenzó de una manera diferente a cualquier lucha en la historia galáctica. Las flotas restantes del Consejo, cada nave que pudieron reunir de todo su territorio, se lanzaron contra la fuerza humana con furia desesperada. Pero los humanos habían evolucionado más allá de la guerra convencional. Sus naves atravesaban el fuego enemigo, atacaban desde ángulos imposibles, se adaptaban a cada arma utilizada contra ellos. Más que eso, luchaban con una unidad de propósito que ninguna inteligencia artificial podía igualar. Cada tripulación humana llevaba dentro los recuerdos de sus camaradas caídos. Luchaban no solo por la victoria, sino por la vindicación, por la prueba de que el camino de paz y cooperación de la humanidad
era mejor que el camino de miedo y control del Consejo. Webb observaba desde su silla de mando cómo la propia realidad comenzaba a fracturarse a su alrededor. La tecnología de manipulación dimensional que la humanidad había desarrollado estaba empujando los límites de lo que el espacio-tiempo podía soportar. Aparecieron grietas en el tejido de la existencia, revelando destellos de otras líneas de tiempo donde esta batalla tenía resultados diferentes. En algunas de esas líneas de tiempo, la humanidad perdía y la galaxia ardía. En otras, la humanidad ganaba y se convertía en los mismos monstruos que el Consejo había afirmado que eran. Pero en esta línea de tiempo, Webb tenía una tercera opción. Todas las naves, concentren el fuego en el campo de contención del convertidor estelar, ordenó. Vamos a hacer lo que el Consejo cree que es imposible. La flota humana dirigió sus armas imposibles hacia la propia estrella, no para destruirla, sino para enjaularla. Usando tecnología que curvaba el espacio y el tiempo, comenzaron a envolver barreras dimensionales alrededor de la salida de energía del convertidor estelar. El proceso estaba destruyendo sus naves una por una. Las energías involucradas estaban más allá de lo que cualquier nave podía contener de forma segura. Pero los humanos siguieron luchando, sacrificándose para contener un arma que podría haber destruido la mitad de la galaxia. Viento entre estrellas observaba con creciente horror cómo los humanos lograban hacer lo imposible. No solo estaban deteniendo el convertidor estelar, estaban volviendo su propio poder contra sí mismo, creando una prisión dimensional que contendría la explosión. ¿Por qué?, demandó el Aetheran. ¿Por qué sacrificarse para salvarnos? Los traicionamos. Intentamos destruir su especie. La imagen de Webb apareció en todas las pantallas de la flota del Consejo. Su voz llevaba el peso de cada humano que había muerto por la paz galáctica. «¿Por qué eso es lo que hacen los humanos?», dijo simplemente. «Salvamos a la gente, incluso a la gente que intenta matarnos, incluso a la gente que no merece ser salvada, porque la alternativa es convertirnos en ustedes». El convertidor estelar alcanzó la masa crítica y disparó. La energía liberada fue suficiente para esterilizar mundos, convertir planetas en cristal, reducir civilizaciones enteras a cenizas. En cambio, fue absorbida por las barreras dimensionales que los humanos habían creado. El arma que debería haber destruido la galaxia se convirtió en una prisión para su propio poder, encerrada en un espacio-tiempo plegado, donde no podía dañar a nadie. La mayor parte de la flota humana murió en el proceso. Sus naves fueron consumidas por energías más allá de la imaginación. Sus tripulaciones se sacrificaron para proteger a las mismas personas que los habían traicionado. Pero cuando la luz se desvaneció y los sensores aclararon, la central galáctica todavía existía. Las flotas de Consejo estaban intactas pero impotentes. Su arma definitiva había desaparecido, encerrada donde nunca podría volver a usarse. Y en el espacio sobre el planeta, una sola nave humana permanecía. La Prometeo desencadenado estaba dañada pero intacta. El Dr. Webb estaba solo en su puente, el último humano en el sistema. A su alrededor, los fantasmas de sus camaradas caídos parecían sonreír en aprobación. Viento entre estrellas apareció en la pantalla de comunicación una última vez. La energía de la Aetheran era tenue, parpadeando con algo que podría haber sido vergüenza. «¿Qué pasa ahora?», preguntó. Webb miró la galaxia que acababa de salvar de la destrucción. Una galaxia que había rechazado la amistad de la humanidad y había tratado de destruirlos por el crimen de ser diferentes. «Ahora aprenden», dijo en voz baja. «Aprenden lo que significa ser dignos de la paz que se les ha dado». El epílogo llegó 5 años después. El antiguo Consejo Galáctico se había disuelto, reemplazado por una nueva organización construida sobre los principios humanos de cooperación y respeto mutuo. Antiguos enemigos trabajaban juntos en proyectos que beneficiaban a todos. Guerras que habían durado milenios terminaron con apretones de manos y comidas compartidas. La humanidad no se atribuyó el mérito de estos cambios. Simplemente vivieron sus vidas, construyeron sus hogares y continuaron siendo lo que siempre habían sido: solucionadores de problemas que hacían amigos de los enemigos y la paz de la guerra. Pero en el espacio entre las estrellas, en los lugares ocultos donde la humanidad había forjado su fuerza, nuevas voces se unieron al canto cósmico. No voces de conquista o dominio, sino voces de esperanza. La galaxia había aprendido que la verdadera fuerza no era la capacidad de destruir a los enemigos, era la sabiduría de salvarlos de sí mismos. Y al hacerlo, la humanidad había entregado lo que los cielos siempre habían prometido: no venganza, sino redención; no destrucción,
sino la oportunidad de construir algo mejor juntos. La historia que comenzó con una traición terminó con el perdón. La especie que había sido rechazada por ser diferente se convirtió en los maestros que mostraron a la galaxia en lo que podría convertirse. Y al final, eso fue lo más humano de todo.